Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un placer que nos acompañe a punto de cerrar la primera semana de febrero. Así que queremos que hoy esté pendiente de este programa. Vamos a tener un interesante contacto. Ya le voy a contar con quién. El tema va a ser la minería en El Salvador, un estudio que ha realizado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Nos acompaña esta noche la Procuradora Adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría, la licenciada Yanira Cortés, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Bernardo Belloso, él es presidente de CRIPDES, que es la Asociación para el Desarrollo de El Salvador. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Un gusto estar con ustedes. Y vamos a estar haciendo un contacto vía Skype con Vladimir Pacheco. Él es un investigador de la Universidad Argus de Dinamarca, quien ha sido parte de este estudio del cual vamos a hablar esta noche. Así que más adelante estaremos en este contacto con Vladimir. Y bueno, como ustedes saben, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos junto a instituciones no gubernamentales presentaron recientemente este estudio denominado El legado de la mina San Sebastián y sus impactos en la vida de las poblaciones afectadas. Tenemos la nota periodística de Jacqueline Pérez para poner en contexto el tema de hoy. Así como decía Doña María Humansor es una mujer de avanzada edad que padece de varias enfermedades producidas por la contaminación del agua. Y es que la exploración en la mina San Sebastián en La Unión ha dejado secuelas en la salud de muchos habitantes. Dolores de cabeza, afecciones en la garganta, casos como deficiencias en un niño cuando nace. Hay deficiencia como que nacen amarillitos. Esta realidad deja en evidencia la necesidad de prohibir en el país la minería metálica, ya que no solo ha contaminado los suelos, sino también importantes mantos acuíferos. La afectación del flujo ácido lo que ha hecho es anular completamente la disponibilidad de agua, tanto para abastecimiento humano, recreación, riego, etcétera, contacto incluso, ¿verdad? Y no solamente afecta de una forma local, ¿verdad?, territorialmente en el ámbito de la microcuenca del río San Sebastián, sino que a su vez en la cuenca del río Santa Rosa, del río Pasaquina, que es donde confluye el río Santa Rosa, y posteriormente en el río Huascorán. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos presentó un informe sobre el legado negativo de la mina San Sebastián y el impacto en la vida de los pobladores. El caso del río San Sebastián nos demuestra lo devastador para la vida y el medio ambiente que puede resultar la explotación minera en El Salvador. En el río San Sebastián se ha explotado la extracción de oro por casi todo el siglo XX. Desde 1904. La última empresa o el último grupo corporativo en estar realizando la extracción es Commerce Group Corporation. Nuestra investigación ha demostrado la presencia abrumadora de metales pesados en el río y en el medio ambiente en general. Una vez más, el funcionario insistió a los diputados de derecha en la Asamblea Legislativa a aprobar una normativa que contribuya a lograr la protección ambiental efectiva y se retomen iniciativas como la Ley General de Aguas, la Ley Especial para la Prohibición de Minería, la Ley Marco sobre Alimentación Adecuada y Cambio Climático y reforma a la normativa sobre el control de pesticidas, fertilizantes y productos químicos nocivos para el medio ambiente. Bueno, definitivamente que esto de la minería y el medio ambiente pues es algo que nos interesa a todos y a todas porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el medio ambiente. Queremos conocer, licenciada, ¿por qué hacen este estudio? ¿Cuál es el objetivo del estudio que ustedes persiguieron y cómo lo realizan? Bueno, María Teresa, este estudio tiene por objetivo analizar una situación que puede violentar derechos humanos o que ya está violentando derechos humanos de la población. La Procuraduría desde el año 2008 inicia una investigación en la zona y desde entonces hemos estado girando comunicaciones a las autoridades del Estado.
tuvimos la suerte de contar con un apoyo por medio de algunas organizaciones, entre ellas CRIPTES, y hacer un contacto con un experto en cierre de minas, que es el doctor Vladimir Pacheco. El doctor Vladimir Pacheco es un investigador, como usted muy bien lo señaló, de la Universidad de Aarhus, y él coordina todo un trabajo de investigación con una serie de investigadores y de investigadoras, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, a nivel nacional, se encuentra una persona que hace un gran aporte a nivel hídrico, que es el ingeniero Quiñones. Es así como, al hacer este contacto, ellos hacen esta investigación, y esta investigación sirve de fundamento para que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre la base de los hallazgos de la misma y de toda la experticia que tienen estos expertos, se pudiera con mucha propiedad pronunciar sobre aquellos temas que impactan, en este caso, a la comunidad de San Sebastián, y que están relacionados con toda la actividad minera en la zona, que, como decía el documental, esta actividad viene desde el siglo pasado y se profundiza con la actividad que hace una empresa minera llamada Commerce Group Corporation, la cual comienza a ejecutar sus actividades a mediados del año de 1970 y que hace toda esa actividad hasta el 2002. Afortunadamente, en el 2006, el Estado nota de que realmente estos son proyectos que están dañando y le revoca el permiso. Sin embargo, cuando le revoca el permiso, y como en esa ocasión la Procuraduría lo señaló, no se hizo el cierre de minas, que de hecho el hacerlo al final de todo el proceso, como lo va a explicar el doctor Pacheco, tampoco da muchas garantías. El cierre de minas se debe de analizar antes de que comiencen los procesos de minería. Entonces, la investigación da cuenta todos estos hallazgos y todos estos problemas que fundamentalmente tienen mucha relación con una ley de minería, que es una ley que solo promueve la minería y no protege los derechos humanos de la población. Generalmente escuchamos información de cómo la población se moviliza para parar el tema de la extracción minera a cielo abierto, sobre todo en zonas como Chalatenango, que ya ha habido varias poblaciones, incluso votaciones de la población misma, que dice no a la minería. En el caso de La Unión no es tan conocido. Esta investigación quizás ha traído luces sobre el tema. Quisiéramos saber, Bernardo Belloso, cómo es el tema ahí, qué antecedentes hay en esta zona de extracción minera. El procurador hablaba de 1904, hace 112 años empezó esto. Entonces, ¿cómo está la situación en el lugar? Bueno, efectivamente, recordémonos que las organizaciones o las mismas comunidades, quizás después del 2000, hemos venido empujando toda una denuncia a nivel nacional sobre los impactos que están generando los procedimientos de exploraciones mineras que en su momento desarrollaron, diríamos, casi alrededor de 11 empresas a nivel nacional. Pero para nosotros el tema de la contaminación o los problemas ambientales que han surgido en San Sebastián, para el caso de Salvador, San Sebastián es un caso emblemático. Digo, por todos los problemas que allí se han generado de contaminación, de conflictos, diríamos, sociales y principalmente de violaciones a derechos humanos, particularmente ambientales. Entonces, para nosotros eso es un caso especial, dado que ya tenemos el problema encima. Eso significa que en la actualidad tenemos agua contaminada, tenemos poblaciones que están siendo y que siguen siendo afectadas por el consumo de agua contaminada. Tenemos poblaciones que también viven, diríamos, en una precariedad bastante complicada económicamente, ambientalmente, y eso creo que nos hace a que organizaciones como, diríamos, la Universidad de Aarhus y Salvey, que son organizaciones que han apoyado en todo este proceso de investigación, vengan a contribuir como instrumentos científicos para en algún momento presentar, diríamos, la problemática a profundidad y buscarle una alternativa de solución. En el caso de los otros problemas, diríamos, de conflictividad minera y explotaciones mineras que ya también se han dado en San Isidro Labrador, también, que es un proyecto antiguo minero, pero que los impactos, diríamos, son mínimos.
Los impactos que tenemos en esta actualidad son los conflictos sociales que se han generado por las exploraciones que han generado las empresas mineras. Y en el caso de San Sebastián consideramos que es un punto al cual deberíamos de ponerle una gran atención, no solo como pobladores, sino que como organizaciones y diríamos como gobierno, como país, dado que en el futuro se prevé un desastre mucho más amplio si no se le pone una atención. El procurador hablaba de la afectación al río Santa Rosa, Pasaquina, río Huascorán. ¿Por qué decide la PDVH hacer el estudio ahí? ¿Por qué en San Sebastián? ¿Por qué en La Unión? Bueno, la Procuraduría, en primer lugar, inicia la investigación, y al iniciar la investigación nos damos cuenta que en los lugares que usted muy bien ha señalado han sido afectados, y la afectación es posiblemente por todos los procesos de minería en la zona. Como bien lo dijo el procurador, procesos de minería que tenemos desde el año de 1904, que se desarrollan en todo el siglo pasado y que también se desarrollan a principios de este siglo. La población nos busca, la población señala una serie de problemáticas. Es importante aquí señalar, María Teresa, el sufrimiento que tiene la población en relación con, y lo acaba de señalar también Bernardo, el sufrimiento que tiene la población por falta de agua. Esos puntos, esos puntos principales han sido y fueron señalados en la investigación de la Procuraduría, y es por eso que se abre ese expediente, pero queríamos tener información más técnica, información más científica sobre este tema, ya que, como ustedes deben de saber, en el país no tenemos muchas personas expertos y expertas en este tema, y la Procuraduría quería dar un aporte para orientar la actividad del Estado, un aporte con una calidad técnica y científica. Es por eso que la Procuraduría contacta, como ya dije, a estas personas y nos ubicamos en la zona. Sin embargo, como ha dicho el experto, el ingeniero Quiñones, se cree, y por eso es que la Procuraduría con este informe solamente da los primeros elementos, y sería importante que el Estado, las autoridades profundicen los efectos que ha tenido esta minería, ya que la Procuraduría pudo observar, y como lo dijo el ingeniero, que sí hay afectaciones alrededor de estos ríos que pueden llegar hasta el Golfo de Fonseca, y esa es una situación que es muy preocupante. Pero además, no solamente se localiza a nivel de la Unión, ya que muchos y muchas podemos adquirir alimentos que son producidos en la zona, y eso podría crear también afectaciones más amplias. Es por esa razón que la Procuraduría ve esta situación. Tal vez no es la situación más difícil en relación con el medio ambiente que estamos viviendo, pero sí es una situación compleja en la zona y que pide y que exige que las autoridades realicen una serie de medidas, y por eso el informe, al final, nosotros señalamos una serie de recomendaciones concretas sobre la base de lo que han expresado los técnicos y los científicos, concretas para que el Estado salvadoreño tome medidas precisas de mediano, corto y largo plazo, ya que debemos también señalar que el tema de la minería deja daños, y estos daños que se hacen al medio ambiente, muchos de ellos van a ser daños irreversibles. Si bien se puede... hablaba la señora entrevistada, ¿verdad? Que le duele la cabeza. Exacto, exacto, daños a la salud, que de la misma forma, daños a la vida que son irreversibles, y daños al medio ambiente que van a ser irreversibles, y es por eso que se necesitan de medidas urgentes para poder disminuir algunas afectaciones, como la investigación da cuenta, y es allí donde el procurador ve que es una situación difícil, es una situación que, como usted dice, algunos no la conocen, algunas no la conocen, y que es importante que a nivel del Salvador todos sepamos que aquí hubo minería metálica y que extrajo mucho oro, mucha plata, y que aquí ya hay efectos de la minería metálica, y que este debe ser una situación que debe ser analizada para que hechos como el que se analiza en esta investigación no se vuelvan a repetir. Bueno, justamente como anunciábamos al inicio, vamos a hacer un contacto con el doctor Vladimir Pacheco Cueva. Él es consultor, él es investigador de esta Universidad de Dinamarca, ha coordinado la investigación de la cual estamos hablando y queremos conocer más sobre el tema.
Vladimir, quisiéramos darle la bienvenida, buenas noches. Cuéntenos, Vladimir, ¿qué trascendencia tiene esta investigación para El Salvador? Buenas noches, María Teresa. Sí, bueno, la trascendencia, creo yo, es de que, como se había dicho antes, es un caso emblemático, ¿verdad?, en El Salvador, porque por muchas razones. En primer lugar, el marco jurídico que tiene El Salvador en relación a la minería no es muy conforme en relación a la complejidad de los problemas que puede causar la minería. Un ejemplo es de que la fianza que se cobra para evitar o para reparar daños en caso de que suceda un accidente ambiental, yo creo que es bien poca, ¿verdad? Se cobran entre 50,000 y 300,000 dólares por kilómetro cuadrado, y eso en realidad no cubre los gastos que se requieren para un problema de este tipo. Por ejemplo, la mina de San Sebastián cubre 2 kilómetros cuadrados, por lo tanto, si se le pone una cifra más alta, que es 300,000, eso da como resultado 600,000 dólares, que en realidad podrían quizás pagar un estudio, pero no podrían pagar lo que es toda la prevención y remediación de los problemas que ahí se dan, ¿verdad? Entonces el marco jurídico, y así como eso, te podría dar yo varios. Bueno, el estudio menciona por lo menos 15 casos en donde el marco jurídico no funciona, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra parte, la institucionalidad y la capacidad del Estado salvadoreño no es muy fuerte. Entonces, en este caso, se sabía el problema del ácido, el drenaje ácido de minas, que es uno de los problemas que se está dando ahí en San Sebastián, pero no se hizo nada al respecto. Entonces, se dio un permiso, se siguió trabajando, por último quizás se descubrió, pero ya era muy tarde. Y se descubrió, pero no se pudo rescatar nada, ¿no? Por ejemplo, no sabemos dónde está esa fianza ambiental que debía haber sido cobrada a la compañía y que tenía que haber parado a las cuentas nacionales, pero según nuestras indagaciones no pudimos encontrar dónde estaba ese dinero, ¿verdad? Las regalías que la compañía tenía que haber dado al Estado y a la municipalidad, tampoco no sabemos. Entonces, este es solamente el marco jurídico. Luego están los otros problemas, los problemas del medio ambiente, los problemas sociales. Así que ya se van imaginando, se pueden dar un cuento ustedes de que es un problema bastante grande. Vladimir, ¿de qué manera este estudio pone en evidencia estos impactos de la extracción minera? Si nos pudieras ejemplificar estos impactos, por ejemplo, directo al medio ambiente, directo a la salud de las personas, en la investigación que has realizado. Sí, bueno, hay que decir antemano que el estudio, uno de los objetivos del estudio era ver o analizar los impactos socioeconómicos, porque el impacto al medio ambiente, otros estudios ya se han realizado para esos objetivos, o sea que hay por lo menos 5 estudios, uno de ellos del gobierno, del Ministerio del MAN, que se llevó a cabo en 2013, que establece
todos los problemas del medio ambiente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue enfocarnos en los problemas socioeconómicos. Yo te puedo dar dos. Uno es el problema de el costo del agua, ¿verdad? La gente, al no tener acceso a las fuentes naturales de agua, por ejemplo el río o los pozos, tiene que comprar esa agua. El costo el costo total de tener que comprar esa agua, yo lo he cuantificado más o menos entre el 15 al 20% de su ingreso mensual. En comparación, una familia similar en San Salvador está gastando o está utilizando más o menos del 1 al 2% de su ingreso para satisfacer las necesidades de agua que tiene en una casa, por ejemplo, en un hogar de 5 personas y con un salario de $300 al mes, que es el salario mínimo, pudiera estar usando entre 1 y 2% en San Salvador. En San Sebastián sería del 15 al 20%. Entonces hay una gran cantidad de dinero que va dedicado a cubrir una necesidad básica, ¿verdad? Otro problema es la legalidad o la propiedad de la tierra, del terreno, de la mina. La concesión minera es de varias hectáreas y muchos de las personas que trabajaban en la compañía se les dijo de que ellos podían vivir en esos terrenos si tenían acciones de la compañía. El asunto es que el tener una acción en una compañía que tiene un terreno no le da a esas personas el título a la tierra, ¿verdad? Entonces ahora que esta compañía ha abandonado esa mina, entonces no se sabe exactamente cuál es el estado legal de ese terreno, y mucho menos certidumbre de que si son dueños de esa tierra o no. Lo que tienen son acciones, pero no tienen un título a esa tierra, ¿verdad? Muy bien. Luego, en cuestiones de... Perdón. Voy a pedirte, por favor, que te mantengas en línea. Estamos en vivo y en directo vía Skype en Dinamarca con Vladimir. Voy a hacer el primer corte y al regresar vamos a continuar conversando con él. No nos cambien. Nos acompaña la Procuradora Adjunta de Medio Ambiente de la PDDH, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Yanira Cortés. También nos acompaña el presidente de CRIPDES, Bernardo Belloso, y tenemos en este momento vía Skype y queremos volverle a preguntar al doctor Vladimir Pacheco Cueva. Él está en Dinamarca, ha tenido la paciencia de esperarnos porque tenemos un par de preguntas más, Vladimir. Quisiéramos saber, ya nos has hablado un poco de los impactos de esta extracción minera en la parte socioeconómica, en la parte ambiental, pero ¿cuál sería aquí la dimensión de la responsabilidad de estas grandes corporaciones mineras que vienen a un país como el nuestro a, pues, afectarnos las aguas? Sí, bueno, esa es una pregunta bastante difícil porque, por una parte, el Estado necesita ingresos, ¿verdad? Por otra parte, está el medio ambiente que tiene que ser protegido. El protector de ese medio ambiente tiene que ser el Estado, porque el Estado nos representa. La compañía minera, la industria minera básicamente está haciendo un trabajo, ellos van a buscar oportunidades donde se presenten, ¿verdad? Si una compañía minera no se le pone reglas fijas y fuertes, entonces van a buscar
se va a dejar a que el cuidado ambiental esté a voluntad de una empresa. El problema es que el objetivo principal de la empresa es sacar una ganancia. Entonces, a veces se deja el cuidado del medio ambiente en segundo plano o a veces en tercer plano. ¿Y qué experiencias conoces, Vladimir? Porque me dicen que una de tus experticias es un cierre correcto de minas. ¿Qué experiencias, si pudiéramos decirle a nuestra audiencia, sobre estas mejores prácticas internacionales respecto al cierre de las minas? Sí, bueno, las mejores prácticas internacionales, hay bastante información acerca de esto. El Banco Mundial ha escrito de esto, bueno, y una de las prácticas más esenciales, como lo decía Yanira antes, es el pensar en qué va a suceder una vez que la mina esté cerrada, porque toda mina tiene un tiempo de uso, ¿verdad? No hay ninguna mina que sea indefinida. El recurso no es infinito. Ahora, con la tecnología que existe, se puede estimar bastante bien cuánto va a durar esa mina. Entonces, si por ejemplo son 20 años, hay que empezar a trabajar desde ahora, o sea, desde el momento en que se abre o antes de que se abra, en cuál es el panorama y cuál es la situación ambiental y la situación socioeconómica en la cual se quiere dejar ese lugar, ¿verdad? Entonces hay que empezar a pensar en el cierre antes de que comience la apertura de la mina. Esa es una de las prácticas más esenciales. No es algo, es algo reciente, y muchas compañías mineras, especialmente las grandes, ya están poniendo en marcha ese tipo de pensamiento, ese tipo de práctica, ¿verdad? Luego pensar, por ejemplo, a qué nivel se quiere dejar el ambiente, porque hay muchos niveles de restauración. Un paréntesis ahí es de que nunca se va a lograr restaurar el ambiente al nivel original. La extracción minera requiere de grandes procesos químicos y que completamente trastornan la geología y el ambiente, ¿verdad? Entonces no se puede volver al ambiente que había antes. Entonces se tiene que pensar de que que siempre va a haber problemas ahí, ¿verdad? Aún las minas que han sido más exitosamente cerradas siempre tienen problemitas, ¿verdad? Por otra parte, hay que pensar también en el asunto financiero, o sea, ¿quién va a pagar por el mantenimiento de esa transición, de los problemas que puede dejar una mina? Y también que existe entre, por ejemplo, cuando la mina está operando, las comunidades que viven alrededor y el país también depende de esa mina. Después de que cierre la mina, tiene que haber una forma de existir de esta gente que no sea dependiente de la mina, porque entonces se quedan sin trabajo. Entonces la forma de pensar contemporánea es de que la misma minería tiene que dejar actividades, ahí tiene que dejar legados positivos, se les dice, ¿verdad? Un legado positivo puede ser, por ejemplo, la educación, la capacitación, el reuso de tierras minadas. Hay varios legados que pueden ser positivos, ¿verdad? Pero
En el caso de San Sebastián, ahí lo que hubo es un abandono de la mina, ¿verdad? Entonces es la peor forma de cerrar una mina porque no se cerró. Bueno, Vladimir, agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Gen TV, de verdad que ha sido un buen enlace hasta Dinamarca, lo cual nos complace mucho porque entonces comprobamos que la señal de Gen TV se ve aquí y del otro lado del mundo. Procuradora, gracias de verdad, Vladimir. A ver, Procuradora, este costo-beneficio, o sea, Vladimir lo planteaba claramente, el tema de, bueno, los gobiernos necesitan entrada, necesitan ingreso, pero también esta mina que se está hablando, que quedó en el abandono, que no hubo un cierre moderno o un cierre amigable, ¿cómo ven ustedes como Procuraduría, digamos, todos los efectos negativos que causa? Bueno, como Procuraduría nosotros nos hemos fundamentado en experiencias en otros países y en análisis técnicos y científicos. La minería es una de las industrias más contaminantes y eso está demostrado en muchos textos y en muchas investigaciones. Partiendo de allí y partiendo de las condiciones ambientales de El Salvador, que todos y todas ya las conocemos, ya las vivimos, como es el problema de acceso al agua, como es que somos un país con una probabilidad sísmica grande, el daño al territorio que en los últimos días hemos tenido por la deforestación. Todas estas situaciones nos señalan de que el país, y como lo dice el doctor Pacheco, el país no está preparado para una industria de este tipo que además es altamente contaminante. Entonces, si esta industria va a venir a afectar derechos fundamentales de la población, como ya fue el caso en el análisis que hemos hecho de la mina San Sebastián, en ese sentido, nosotros consideramos que los costos de venir una empresa a llevarse el oro y dejarnos una cantidad mínima por esa extracción de oro no es un negocio que a todas luces vaya a ser rentable, y que la vida de las poblaciones tampoco no es un negocio, que la vida de las poblaciones se debe de respetar, los derechos de las poblaciones se deben de respetar, y en ese sentido la Procuraduría advierte que es importante con todo ese análisis de que las instituciones, en este caso la Asamblea Legislativa, también analice este tema. El doctor Pacheco lo plantea muy claro, la ley de minería no es una ley que tenga beneficios para las poblaciones. Hemos hecho un análisis en el informe y quiero decir que este informe se encuentra en la página de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para todo aquel y aquella que quiera consultarlo. Nosotros hemos dicho en el informe que en ese sentido la Asamblea Legislativa debe hacer este análisis, y por eso es que estamos dando este aporte, debe hacer un análisis pronto para que tengamos una ley que prohíba la minería metálica en el país. Esa es la orientación que la Procuraduría está dando y es el sentir que recogen tanto las comunidades como las organizaciones que trabajan por la defensa del derecho al medio ambiente y el derecho al agua. A ver, Bernardo, ¿cómo podemos congeniar el hecho de que él hablaba, cuando hay un cierre moderno, digamos, de una mina, se piensa 20 años atrás y se deja un legado positivo, digamos, aunque él remarca, nunca se logra restaurar totalmente el medio ambiente por el uso de los químicos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en el caso de San Sebastián? Con estos productores artesanales, los mineros artesanales, ¿cuál es la situación en San Sebastián? Bueno, yo quiero retomar un punto anteriormente. Ajá. Es que yo creo que si nosotros tuviésemos una experiencia vivida, no en El Salvador, sino que en la región o en el mundo, diríamos, de un cierre técnico completo que garantiza que en el futuro no va a haber contaminación en sus poblaciones o en el país, que bueno, que eso lo encontremos en algún lugar, pero hasta ahorita no hemos encontrado ninguna experiencia. Hemos visitado algunos proyectos antiguos en Europa. Tuve la oportunidad de ir a Eslovaquia, a Rumania, a Alemania, aquí en Centroamérica, y la verdad que hay minas que ya fueron cerradas, pero que están contaminando, han surgido drenajes ácidos. Eso significa que técnicamente y científicamente yo creo que no hay y no va a haber por todos los problemas que esta ocasiona. Y en el caso de El Salvador se vuelve mucho más complejo,
mucho más complejo. Por lo pequeño del territorio. Por lo pequeño del territorio y los grandes problemas ambientales que tenemos. Hoy solo con este problema del cambio climático, las sequías, etcétera, que hemos tenido, eso, ahí ya tenemos un problema encima que, insisto, si no le damos atención, pues los problemas van a ser mucho más grandes en el futuro. Eso significa que tenemos más costos que beneficio. Y voy a decir también lo siguiente. Primero, creo que dentro de la ley de minería se establece que las empresas mineras dejan el 2% en el país y el 98% se lo llevan. Pero aún así se tiene claridad de que tampoco no hay garantía de que estas empresas den ese 2% al país o dejen ese 2%, porque también en algunos casos ellos se vuelven empresas que quebraron y eso significa en muchas ocasiones que mejor el Estado les debe de pagar a ellos y no así las empresas pagar al Estado por los daños en este caso. Entonces no va con nuestra lógica. Lo otro es de que bueno, la empresa Commerce Group, que es la que estamos tomando como referencia, diríamos, que fue la empresa última que explotó esos yacimientos minerales, y hoy tenemos un grupo de poblaciones denominados los guiriceros que tienen una actividad minera, por supuesto, una actividad económica, los guiriceros, que son un promedio de unas 300 a 400 personas que están haciendo esa actividad minera en la lógica de poder tener ingresos económicos. ¿Qué significa con esto? Que también esta población, tanto los que trabajan en el proceso de extracción, están siendo afectados por el mismo procedimiento pesados, de extracción de ese mineral, dado que utilizan el mercurio como un elemento químico para poder garantizar la separación de la roca con el metal. Consecuencias que tenemos que hay muchos pobladores, trabajadores o guiriceros que están siendo afectados directamente en su salud, pero también afectan en gran parte a su familia. Pero consideramos que el fruto de ese drenaje ácido surgido no obedece a la actividad minera que han desarrollado los guiriceros. Esto obedece a una actividad minera anterior, yo diría de manera industrial. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la empresa? Que no se ha hecho responsable de ese problema de contaminación, de ese problema de destrucción que ha generado ambientalmente. Entonces, y no hay una ley que le obligue tampoco. Ese es el otro punto. En El Salvador, bueno, las leyes en Centroamérica y particularmente en El Salvador, las leyes son sumamente vulnerables, frágiles, en el cual las empresas pueden, en este caso, demandar al Estado cuando el Estado dice, miren, esto no lo podemos hacer. Y es el caso que tenemos ahorita en El Salvador. En El Salvador hay 29 áreas que fueron concesionadas para la exploración y de esas las empresas están exigiendo al Estado que se les dé concesiones para la explotación. Cuando viene el gobierno y dice, nosotros no podemos permitir a que se desarrolle explotación minera metálica, entonces vienen empresas y empiezan a demandar al Estado. ¿Qué significa? Que aquí ya se apegan a otras leyes como el CAFTA o tratados comerciales, que se apegan a ellos para demandar al Estado. Hoy tenemos en la actualidad un caso de demanda de $301 millones por la empresa Pacific Rim asociada con OceanaGold, que está ese caso en los tribunales internacionales ante el CIADI. ¿Qué significa? Que El Salvador ahí está viendo eso. ¿Qué prioridad le da al Estado el CIADI para poder ganar este caso? Nada. ¿Qué es el CIADI? Es el Centro de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un espacio creado por el Banco Mundial para solucionar los conflictos entre empresas transnacionales y en este caso Estado. Entonces, ¿qué significa? Que esa demanda está. Pero caso anterior, la misma empresa Commerce Group también quiso demandar al Estado ante tribunales nacionales solo porque no se les daban los proyectos de explotación. Entonces, ¿qué significa? Que en este país tienen mucho más poder las empresas mineras que el mismo gobierno, pero es por la misma deficiencias técnicas, diríamos, y qué sé yo, jurídicas también que tienen las leyes. Eso significa de crear o retomar o evaluar esos instrumentos que tenemos ahorita, las leyes secundarias, la ley de medio ambiente, entre otras, para garantizar a que las empresas en algún momento también se hagan responsables de todos esos daños que están generando. En el país sabemos, y esto fue un estudio presentado por ANDA, en donde dice que
las aguas, la mayor parte de las aguas superficiales de nuestro país están contaminadas. ¿Eso qué significa? Que nosotros también como poblaciones tenemos que luchar para garantizar a que ya no se sigan contaminando las aguas superficiales. Eso significa que el río Lempa, en el futuro, si permitimos a que las empresas exploten esos yacimientos minerales, vamos a tener agua contaminada, una serie de problemas que en este caso lo estamos viendo. Solo lo hemos visto con el procedimiento de exploraciones en El Salvador. Ya tuvimos unas destrucciones de las tierras o de los terrenos de aquellas poblaciones en las zonas en donde ya desarrollaron las exploraciones. Pozos, en donde perforaron pozos, surgió agua y esa agua venía contaminada con todo tipo de metales, azufre, y ya tuvimos problemas. Destrucción también de los bosques. Hemos tenido un indicio también de corrupción que implementan o que desarrollan las empresas mineras porque compran voluntades políticas, compran voluntades, diríamos, a los mismos líderes. También hemos tenido claridad de que las empresas nunca generan ganancias económicas en las comunidades, en los puestos, sino que generan más pobreza y aparte de eso los conflictos sociales, que eso se ve. Usted ha resumido bastante bien y es parte de lo que vamos a hablar en el último bloque que tiene que ver con el tema del agua. No nos cambie, continúe en sintonía de Gente de Opinión. En el bloque anterior, Bernardo Pacheco nos decía este panorama nada alentador de la contaminación de nuestras aguas, de nuestros ríos, por todo este tema de exploración minera que ha tenido el país, el tema de los pozos, el tema de la destrucción de bosques. Procuradora, ¿cómo podemos hacer para que estas empresas y para que la ciudadanía también se empodere de lo que tiene y que no permitamos que se nos robe la vida? Bueno, María Teresa, en primer lugar, como lo ha dicho el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y lo ha declarado, es importante que luchemos porque el derecho al agua esté en la Constitución. Eso nos va a dar una seguridad jurídica. Pero también es importante que todas y todas nos unamos para que haya una ley general de aguas. Una ley general de aguas nos garantizaría los diferentes usos del agua, que es lo que precisamente muchos y muchas no quieren, precisamente las empresas. Porque aquí ha habido una práctica que hay que señalarla. Hemos pagado algunos este vital líquido, pero otros lo han pagado, pero con el interés de comercializar. Y eso no puede continuar sucediendo. En los últimos días hemos visto también otros casos, no solamente el caso de San Sebastián, el caso del acuífero de Nejapa, entre otros, en donde vemos pues que muchas empresas han estado extrayendo agua de estos acuíferos de forma que no ha sido controlada. Y por eso es importante su pregunta, porque la ciudadanía debemos de conocer de que en primer lugar el derecho al agua es un derecho humano y que debe ser exigido y que el Estado tiene la potestad de protegerlo y de garantizarlo, pero que también las empresas como órganos de la sociedad tienen ciertos deberes y ciertas obligaciones. Y una de las obligaciones interesantes e importantes es respetar el medio ambiente y respetar, en este caso, el derecho al agua, que ya fue reconocido en instrumentos internacionales. Entonces, esa es una de las primeras acciones que debemos de impulsar y es allí el llamado también nuevamente a la Asamblea Legislativa para que proceda de forma responsable a analizar, en primer lugar, la necesidad y poder constitucionalizar este derecho, pero también continuar con el análisis de la Ley General de Aguas que tiene año y medio que está estancada. Estos son los verdaderos problemas del país que deben de estar siendo considerados en el primer órgano legislativo. También tenemos la aprobación de una ley que prohíba la minería, ¿verdad, Bernardo? Ustedes dentro de CRIPDES, con todo este trabajo de la sociedad, las consultas que ya se han hecho en la zona norte del país, en Chalatenango, ¿ustedes qué respuesta ven de la población? ¿Qué es lo que están pensando hacer para que no continúe esta explotación? Sí, bueno, es que se vuelve un poco complicado porque en El Salvador tenemos una ley vigente que prohíbe, que permite la explotación minera metálica. Y en el 2013, con la salida de Mauricio Funes de presidente, presentó una propuesta de ley de moratoria a los proyectos de exploración y explotación minera metálica. Eso significa de que eso ahorita está, diríamos, parado.
pero eso tampoco no nos garantiza, diríamos, a que en El Salvador en el futuro las empresas continúen solicitando permisos para la explotación y explotación, porque no tenemos un instrumento jurídico que nos dice, mira, aquí en El Salvador no se permite la explotación minera metálica, y es pues prácticamente es lo que hemos estado insistiendo en la Asamblea Legislativa para que se apruebe la ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica. Pero también hemos venido construyendo o planteando algunos otros instrumentos jurídicos a nivel local en las municipalidades a través de del Código Municipal que se establecen las ordenanzas municipales para declarar en este caso territorios o municipios libres de explotación minera metálica. Y esas experiencias ya las hicimos en 4 municipios en la zona nororiente de Chalatenango, ejecutadas en San José de las Flores, Nueva Trinidad, San Isidro Labrador, Arcatao, y diríamos con proyección de ir a otros municipios independientemente de qué partido político esté gobernando, porque el problema es de todas las poblaciones, es de todas las poblaciones, y que por lo tanto todas las poblaciones deberíamos de ponernos en función para exigir y demandar a nuestros funcionarios públicos a que se vayan aprobando esos instrumentos jurídicos para cerrar las puertas definitivamente a las empresas mineras y decir que en El Salvador la minería no es viable, por todos los problemas que ya hemos venido planteando durante tanto tiempo. Entonces, allí está el punto. Procuradora, usted como Procuradora Adjunta de Medio Ambiente, ¿qué respuesta tiene en el caso del ministerio encargado del tema de Medio Ambiente cuando ven esta problemática? Bueno, decir de que el día que se presentó este estudio, que fue el pasado 26 de enero, llegó el señor viceministro de Medio Ambiente, recibió el estudio, compartió con nosotros la preocupación de la contaminación en la zona, asumió las recomendaciones que le hace la Procuraduría, y luego la Procuraduría va a hacer todo un trabajo de verificación y de seguimiento para analizar qué tan han cumplido las autoridades del Estado estas recomendaciones giradas por el señor Procurador. Ese es el trabajo que nos resta. Inicia, por decirlo así, ¿verdad?, una tarea un poco difícil, porque remediar el ambiente en la zona, como ya lo dijo el doctor Pacheco, no es una tarea fácil, necesita muchos recursos. La empresa no se ubica, no hay responsabilidad de la empresa, pese que el ministerio lo ha señalado, y lo que estamos haciendo en este caso es decirle al ministerio, es importante que ustedes deduzcan nuevamente, persigan a esta empresa para que nuevas empresas sepan que en El Salvador, si hacen un hecho como este que sucedió en San Sebastián, van a ser amonestadas y van a ser sancionadas. Tenemos todavía vía Skype a Vladimir, al doctor Vladimir Pacheco. Vladimir, quisiera en un par de minutos nomás que nos puedas decir cómo podría hacerse para que estas empresas explotadoras de minas pues pararan esta actividad en países como El Salvador, donde realmente no hay tanta protección legal al medio ambiente. Bueno, ellas no van a parar, hay que pararlas. Y se paran de 2 maneras, una es una forma jurídica y la otra es una forma, verdad, más de resistencia social, popular, de las gentes que viven en la región, ¿verdad? Hay muchos casos donde estas minas han cerrado por ese motivo. Pero para mí yo creo que lo mejor en El Salvador, viendo factores, es aprobar una ley que prohíba la minería. Es la forma más segura. Le da seguridad no solamente a la gente, sino también a las mismas compañías, al mismo gobierno. Recordémonos que hay muchas industrias que gobiernos no aceptan, por ejemplo, los casinos, la prostitución, el tráfico de armas, tráfico de las drogas. Entonces es una decisión moral. Aunque sea una actividad económica, se puede poner desde una base moral, ambiental, jurídica, de que esta actividad no es buena para el país. Entonces, una ley que prohíba la minería sería magnífica. Lo otro que agregaría yo es que quizás si no se pudiera una ley que prohíba la minería, quizás se pudiera hacer como Costa Rica, que ha prohibido la minería a cielo abierto y ha prohibido el uso de cianuro, ¿verdad?
que es uno de los contaminantes más perversos que tiene la minería. Y eso también hace los proyectos mucho más caros, entonces las compañías no son atraídas a estos países. El otro aspecto, yo creo, independiente de que El Salvador introduzca una ley de minería que la prohíba, debería de extraerse del CIADI a la minería. O sea que ahorita se tiene un pacto, un tratado donde el CIADI puede dictaminar en casos donde la industria minera esté involucrada, pero El Salvador puede jurídicamente eximir a la industria minera de que sea parte del convenio de CIADI, ¿verdad? Hay un artículo en el convenio CIADI que lo permite, entonces podría evitar ese tipo de demandas que las compañías hacen. Y eso lo podría hacer desde ya. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Dinamarca. Gracias por tu presencia aquí en Gente Ve. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, y a ustedes, amigos, amigas, también quisiera que terminara con su mensaje Bernardo Belloso para la población sobre el tema que abordamos hoy. Bueno, yo solo finalizar y muy de acuerdo con lo que dice Vladimir, en que la única alternativa y solución para este país es tener esa ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica. No aceptamos, diríamos como comunidad, de minería a cielo abierto, minería vía túneles, minería con uso de cianuro. No es viable. Y por supuesto también agradecer, y retomamos como organización, diríamos, las recomendaciones que plantea el estudio, solo que habría que ver cómo le vamos dando seguimiento a todas estas recomendaciones. Muy bien, Procuradora Adjunta. Bueno, decirle a la población que la minería es una industria contaminante y, como lo ha dicho el experto, el doctor Vladimir, es una actividad perversa que lesiona, que vulnera los derechos de la población y que aumenta el sufrimiento humano. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir en paz en este país, tenemos que unirnos para que se prohíba la minería metálica de forma absoluta. Muy bien, ya escucharon a nuestra invitada y nuestros invitados, ¿verdad? ¿Para qué queremos oro si no tenemos vida, si no tenemos agua? Piénselo allá en su casita. Y les agradecemos mucho su presencia esta noche. Siempre se transmite la entrevista de la noche una siguiente mañana a las 7. Así que los esperamos por la mañana y por la noche. Muchísimas gracias por su sintonía.